Llegó el momento en que debemos meternos en qué está pasando ahora, qué somos ahora. Ya sabemos de dónde vinimos. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora para saber cómo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que me apasiona en este momento. Todas estas transformaciones que están surgiendo en los sentimientos, en las nuevas conductas, cómo se expresan, cómo se van modificando los hábitos, ¿no? ¿Qué cosa es el cubano de hoy y por qué? La herencia te corresponde. La quieras o no, te pertenece. Jamás imaginé que sería tan difícil enfrentarla, asumirla, disfrutarla, entenderla. Pero tú sabes que la vida se vive para adelante, pero se entiende para detrás. La mía, yo la vivo como yo soy, como yo trato de creerme que soy. Y todo el mundo creo que tiene derecho a eso. Tal vez volviendo al pasado, buscando en la memoria, retomando el diálogo que pausó la muerte, tal vez así la entienda y logre decirte adiós, papi. Yo no me acuerdo la primera vez que yo vi a Pastor, pero yo me acuerdo que me caía muy mal. ¿Por qué le dicen el sexo oral si cuando uno lo practica no puede hablar? Manejaba la ironía. And he loved being handsome with the beautiful blue eyes and wonderful teeth. ¿Por qué lo mataron? Todas las noches estoy soñando con Pastor, todas las noches, cosa más grande. Fuimos amigos y no fui asediada. Y se logra ir cohesionando todo un movimiento. Él tenía como esa cosa de competir con la juventud y yo lo sentí que a veces un poco como que competía y me ganaba, realmente. Tenía mucha suerte. Pastor era como el embajador de la cultura cubana en el mundo. Sentimos esa necesidad latinoamericana de tener un lugar de encuentro. Ayudó mucho al cine puertorriqueño. Pero también queremos la que está hecha por los jóvenes, la que está hecha por los que están buscando. Uno puede hablar del maestro, puede hablar de la persona que te enseñó. No hay respuestas definitivas, no hay respuestas claras. Te daba la sensación esa calurosa de que estás en una familia que son como un todo. Harry, are you coming or I go? Era un señor serio y además poco hablador. Demasiado absoluta. Lo he visto enojado con su propia Cuba muchas veces y con toda razón. Pastor era o diretor do festival. La primera vez que me invitaron a Sundance, el pastor me dijo, me acuerdo, piénsalo bien que eso no es cualquier lugar y siempre se lo voy a agradecer. Pastor y yo nos conocimos. La época no la tengo muy clara, si era en el 58 o el 59, pero era, yo digo, hace mucho más de 50 años. Años 53, 54, 55. ¿Cuál es abuelo? Abuelo Porque yo tenía la sensación de que yo estaba perdiendo el tiempo, que me estaba poniendo muy viejo ya y no hacía nada. Y vi un anuncio del Teatro Las Máscaras de Andrés Castro, que empezaba un curso de actuación. Y me fui para allá, y me anoté, y empecé a hacer ese curso. Y de repente empecé hoy a hablar de que se iba a hacer teatro estudio, y todo el mundo hablando con admiración del teatro estudio. Yo no conocía el teatro estudio, pero sí todo el mundo lo decía. Y fui para allá y hablé con Vicente, a quien no conocía, primera conversación con Vicente. Y le dije, yo quiero participar. ¿Van a hacer una academia? Sí. Bueno, yo quiero participar, ¿cómo no? Anótese ahí. Yo nunca fui un actor de voces ni de recovecos interiores. Si quieren yo me las llevo. A mí me gustaría llevármelas. Pero ya saben quién vive frente a mi casa. Era un tipo muy natural en ese sentido. ¿Por qué tiene que ser curioso? ¿Qué tiene que ver que él conozca a los griegos mejor que todos nosotros? Usted no sabe que eso que usted está diciendo tiene que ofender los sentimientos de Pablo. Es un hombre que venía del teatro, sí, ya tenía una formación, había estudiado con Vicente Revuelta, con gente de gran talla teórica además. Usted tiene que respetar aquí los sentimientos de la gente. No, silencio no, hay que aclarar aquí porque usted tiene que decir que es raro que él conozca a los griegos mejor. Vicente fue una enseñanza y una experiencia indispensable en la vida de Pastor, yo creo, en la vida artística de Pastor. Un criterio de Vicente pesaba mucho. Y Pastor atrapaba y agarraba y usaba
muchos de esos criterios de Vicente, esa enseñanza de Vicente, ese aprendizaje, el punto de vista, la inteligencia, la agudeza. Así que tampoco llegó desnudo en el cine. Y de repente se crea el ICAI. Le pedí a Vicente y a Raquel que me ayudaran con Julio García Espinosa, que estaba casado con Raquel y a quien yo no conocía. Y sí, Julio me llamó y me dijo, sí, ven para acá. Empiezas como asistente de dirección y nos hacen falta jóvenes, qué sé yo. Bueno, en esa época yo trabajaba en Partagás, 24 horas a la semana y se ganaba mucho dinero. Pero yo no soportaba ese trabajo, por supuesto. Y Julio me dijo, no, pero yo nada más que te puedo pagar 80 pesos. Que creo que era la 10ª parte de lo que yo ganaba. Si no es la 10ª, la 6ª, algo así. Pero a mí no me importaba. Para nada me importó. Le dije, no, da igual, como si no me pagas. Y cuando llegué a mi casa, que lo dije a papá y a mamá, papá me miró muy serio y me dijo, ¿eso es lo que tú quieres? Sí, va, pues adelante. Y mamá no, mamá se puso muy brava. Estás cambiando la vaca por las chivas, te vas a arrepentir, no sé qué, tú sabes, ¿no? Cómo se ponen las madres. Pero muchos años después, en una tertulia en la casa de mis padres, mi mamá dijo, qué bueno que te fuiste para el ICAI. Yo fui el productor de un documental que hizo tu padre, por allá por el año 61, con el Ballet Nacional de Cuba. Lo primero que yo hice, Alicia Alonso había hecho una gira y el noticiero lo había filmado. Entonces yo le pedí a Santiago que me regalara Los Descartes. Hice un montaje con Los Descartes y con eso un documental. Después hice otro documental con material de archivo, se llamó La Guerra. Mi hermano en el año 61 me pidió que fuera con él para que escogiera un nuevo trabajo y lo que más me gustó fue la edición de películas. Lo que él hiciera, yo se lo podía editar, yo estaba ahí y se lo editaba. Y así estuvimos muchos años trabajando juntos, haciendo sus películas. Y después hice En la Noche, que fue lo primero que hice realmente, porque ya era filmado por mí, escrito por mí, dirigido por mí, y que no me lo querían dejar hacer. Y si quieres entender por qué no me lo querían dejar hacer, míralo, es muy actual. Era totalmente surrealista y que estaba recogiendo impresiones de la noche. Y él me propone que yo sea uno de los actores del film. Yo había hecho un documental que fue censurado en Cuba durante varios años. Él me dice, a mí me pasó lo mismo. Me censuraron una película y solamente 20 y pico años después es que esa película se dio a la luz, salió. Lo estrenamos 30 años después. Y fui muy noble porque los jóvenes me decían, ¿y esto por qué no se exhibió? ¿Y por qué no se exhibió? Y a mí me daba vergüenza decir por qué no se había exhibido. Como me da vergüenza ahora decirlo. Intúyanlo, ¿no? Pero... y yo les dije, no, es que era muy amateur, era muy escolar. Mentira, absolutamente mentira. Era inapropiado. Ellos tratarán de vivir como nosotros, pero sin nosotros. Los documentales de Pastor no eran muy simples, eran un poquito complicados porque decían muchas cosas por debajo. A mí me parece que esa frase de que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, es una frase tan ambigua que lo permite todo, sobre todo la discusión, porque ¿quién decide lo que está dentro y lo que está contra? Pero eso era lo bueno, que se discutía, que ganabas o perdías, pero discutías. Pero ya no se discute, ni siquiera se discute, ya no hay polémica en el ICAI. Se hacen las películas y pasan y tú no sabes lo que piensan los demás, por qué esto, por qué lo otro. O sea, creo que lo que fue un movimiento artístico desapareció y se ha convertido en sálvese quien pueda. En individualidades tratando de realizar algo, pero ya no somos un movimiento artístico.
Fuiste un hombre excepcional que te tocó vivir en un lugar donde la regla no permite la excepción. En toda esta etapa que yo te hablo, yo vivía en un cuarto con un baño. Pero al llegar Daisy y al nacer los niños, allí no había cocina. Allí no había espacio para 3 muchachos. Y como Daisy también tenía que trabajar y también tenía que hacer sus películas, era para los 3 muchachos, Daisy y yo, y la mamá de Daisy que los cuidaba mientras Daisy trabajaba. Yo trabajaba en una tienda que se llama Fin de Siglo. Yo era empleada de esa tienda, pero había comenzado en Cuba el movimiento de aficionados y como yo siempre quise ser una artista, pues entonces me incorporé al grupo de aficionados de teatro de Fin de Siglo, esa tienda famosa de aquel momento en Cuba. Un día llegaron 3 personas, venía un director llamado José Masip, venía un director de fotografía llamado Jorge Aidú y venía un asistente de dirección llamado Pastor Vega. Me hicieron pruebas, pero mi cabeza y mi vista estaba fijada en ese muchacho. Yo conozco al abogado ese. Es capaz de cualquier cosa con tal de ayudar al dueño de la casa. Tal vez un poco la indiferencia de él fue lo que más me llamó la atención, porque en aquel momento yo era una muchacha muy bonita, estaba muy asediada siempre por los muchachos, y cuando al parecer no me vi tan asediada por él, fue lo que más me llamó la atención. Esta tristeza apartó sus ojos tranquilamente. Sé que esta noche no voy a llorar. Mi corazón sentimental se niega al olvido. Era el destino que puedas volver soñado, envuelto en los antojos de mi sufrir, y dentro de mí la razón del corazón. Es una de las historias de amor más lindas del cine mundial. Que él quería que yo me quedara a dormir con él todas las noches, y yo no podía quedarme a dormir con él todas las noches sin casarme, porque mi mamá y mi papá no entendían de eso. A esa hora había que ir a un lugar muy cerca del cuartico donde Pastor vivía a buscar un taxi. Y entonces un día él me dijo: chica, ¿por qué no nos casamos? Y yo le dije: bueno, está bien, si nos casamos yo me quedo a dormir aquí toda la noche. Y entonces eso fue la decisión, casarnos para no darle ese disgusto a mi mamá. Nunca me olvidaré que Daisy, por ejemplo, hervía pañales, hacía biberones en unas latas que le abría unos huecos, echaba luz brillante y eso se convertía en un quemador. ¿No tenían estufa en el apartamento? No, en aquel momento no. En aquel momento teníamos una cocinita como de eléctrica que me había regalado mi papá, y de 2 hornillitas, y ahí sí costaba mucho trabajo y se gastaba mucha electricidad. Entonces mi mamá me dijo un día: ¿por qué tú no pruebas a hacer esto? ¿Tú hacías esto dentro del apartamento? Sí, dentro de mi cuartico, donde vivíamos en el cuartico. Vivíamos en un cuarto, ya los 3 niños, Pastor y yo. Y mi mamá, que venía cada rato a echarme una mano. ¿Que si no te da miedo prenderle fuego a la casa? No, porque todo eso yo lo hacía con mucha calma. Cuando los niños no estaban, o mi mamá estaba con ellos. Esos fueron momentos muy duros, sobre todo para Daisy, pero bueno, como yo hacía tantas cosas, y ella también las tenía que hacer, porque no se iba a dedicar a eso solamente. Nosotros tenemos días de trabajar 13 y 14 horas diarias, porque para hacer cine hace falta que todo esté muy perfecto, sobre todo este tipo de película, ¿no? De reconstrucción de época.
Vivimos muchas estrecheces, muchos problemas. Contrariamente a como pensaba la gente, que vivíamos muy bien. Ay, Audrey, te olvidaste aquí. No, ese ahí no va. Bueno, voy a hacer uno ahí para que me salga mejor la candelita por ahí. Con esta latica yo evité que mis niños tuvieran gastroenteritis porque había que hervir las cosas. Entonces tú ibas fabulosa a Cannes a presentar películas y después llegabas a hacer latitas con martillo. Sí, un poco era la vida esa. Pasé mucho trabajo, pero no me arrepiento realmente porque yo soy muy feliz con mis 3 hijos. Estoy con el recuerdo. Y realmente pasó muchos años así, te voy a decir, mínimo como 10 años, cocinando con esas latas, hasta que hicimos Retrato de Teresa. Teresa. Cuando Retrato de Teresa, creo que aproximadamente yo tenía 5 o 6 años. Mi hermano mayor, Aarón, tenía 10 u 11. Y Aarón, bueno, que me lleva un año, tenía 6 o 7. La hermana de español. Un beso. Me gusta imaginarme la película la noche antes que voy a filmar, la secuencia que voy a filmar al día siguiente. Y cuando llego a la locación, los actores, las circunstancias que existen ahí, el equipo técnico, todo eso va influyendo en la puesta en escena. La libertad que Él nos dio siempre para, no solo para trabajar, sino para, en la vida, ¿no? Eres tú, sé tú. Sean libres, hagan lo que quieran. Tírate la litera, tómate el pomo de leche. Sean ustedes, punto. Siempre. La libertad que Él nos dio siempre para todo en la vida. Recibíamos las indicaciones de no mirar nunca cámara y eso era todo. Nos dejaban jugar, nos dejaban divertirnos. Entonces era como llegar a un salón de juego maravilloso donde todo estaba iluminado, te vestían, te maquillaban, pretendían que no estuvieras ni sudado ni te mancharan la ropa, cosa que muchas veces era bastante problemático, ¿no? Tony, ten cuidado, mi vida, no te manches, ¿eh? No, mami. Es lo único que me faltaba si te manchas en este momento. Jugamos con ellos en el trabajo, jugamos con ellos en la casa. Enseñamos a que fueran hombres, porque nos comportábamos con ellos como si fueran hombres. Nos entendían perfectamente, les enseñamos cosas graciosas que aún se acuerdan. Más que un recuerdo, es un sentimiento que yo guardo. Sentimiento que emociona, un sentimiento que añoro, es nostálgico. A lo mejor eso es un poco traumático también. Señores, el sol se me va. Señores, el sol se me va. Vamos, que está la luz preciosa con la hierbita aquella y toda la cosa. Esa escena está muy bien iluminada, sin una luz. Era la luz del sol la que estaba... Sí, pero yo cogí la posición de la cámara. Que entonces es la cuestión, no es la luz del sol, sino, no es la luz del sol, es donde tú pongas la cámara para aprovechar la luz del sol. O sea que yo puse la luz del sol. ¿Y eso qué viene? Que no voy a fregar más, al menos por hoy. Cuando tuve Retrato de Teresa, la famosa bronca, la célebre bronca de Adolfo con Daisy, también tiene mucho de ese estilo de hacer cine de Pastor Vega. Mañana, ni tú ni yo vamos a cambiar de aquí a mañana.
culpa la tuve yo, porque creí que iba a poder. Vas a volver a empezar otra vez, chica. Yo no te dije que yo no quería volver a caer en lo mismo. Además, mira, la mierda esa que me hiciste, tú sabes por qué lo soporté, para evitar discusiones. Pero tú crees que un hombre puede Doy soportar instrucciones contrarias a cada elemento de la puesta en escena por separado. Es decir, la actriz puede tener una instrucción, el actor otra y el fotógrafo otra. Y entre ellos tres no tienen comunicación de mis instrucciones, sino que tienen que reaccionar a lo imprevisto. Pero tú no querías que yo estuviera encerrada en estas 4 paredes. Pues ya lo lograste, coño. Me encerraste en el fogón, la mierda, la ropa sucia. Pues lo lograste. Pero se logran momentos fantásticos. Yo creo que, por ejemplo, cuando le dije a la actriz en determinada línea, le pegas al actor. Y la actriz me dijo, yo no le puedo pegar si no lo sabe, porque eso es una falta de ética. Va a pensar que le quiero robar la escena. No, hay que decirle que le voy a pegar. No vas a decirle que le vas a pegar. No puedes decirle que le vas a pegar. Él no lo puede saber nunca que tú le vas a pegar. Y tuve que imponerme porque se lo quería decir. ¿Sabes por qué? Para que atendiera el grupo, no para que te calentara la sopita. Oye lo que te digo. Mira, fíjate. A mí no me pidas más nunca en la vida que vuelva por aquí. Oíste. Cuando tú concibes Que yo me morí. personajes que realmente tengan una dimensión de realidad muy fuerte, ahí es donde empieza la puesta en escena para mí. No cuando tú llegas a diseñar la puesta en escena frente a la cámara. Esta escena no estaba en el guión. Y si estaba en el guión, tendría que ir a buscarla ahora. Diría simplemente amanecer interior. Teresa se levanta y prepara el desayuno de los hijos. Y sin embargo, es la escena que resume todo el fenómeno de lo que las feministas llaman la segunda jornada. Es decir, la obligación que tiene la mujer que trabaja de además trabajar en la casa, duplica su trabajo y por consiguiente no puede realmente desarrollarse. Esa escena es una escena extraordinaria. Cuando yo la vi, yo dije, yo no escribí esa escena, yo puedo haber apuntado esa escena, pero escribirla no, porque además no hay quien describa eso. Sí me tocó estar, afortunadamente para mí, al lado de Pastor, en los momentos, digamos, para mí, cúspide de su carrera como director de cine. O sea, porque pudo hacer con él Retrato de Teresa, que fue para mí la gran película de Pastor. Y lo vi ahí sufriendo la creación, que eso es parte de la historia de Licay. Es un cine feminista, es un cine femenino, es decir, es un cine que ama a la mujer, de un cineasta que ama a la mujer y que aunque tenga contradicciones con ella, siempre lucha por rescatar la igualdad de la dignidad de los dos sexos. Y uno de los baluartes del cine que canta la mujer es el de Pastor, indudablemente. Cuando se hace una película de esa, se dice no hacía falta hacer ninguna más. Ramón, si yo hubiese hecho lo mismo, ponte en mi lugar, ¿qué tú harías? Este país cambió después del Retrato de Teresa. Y aquella frase de Daisy, si yo hubiese hecho lo mismo, eso cambió absolutamente el machismo de este país. Todo, absolutamente todo cambió. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No. Yo tengo un poquito de experiencia, a mí ha tenido mucha experiencia ya. Y entonces nos tiramos con una película que todavía queda ahí, no sabe gente. Comenzamos a hacer cine sin saber nada. Virtud de reconocer tus maestros, de vivir con sus enseñanzas, de ponerlas en práctica, de disfrutar los resultados, asumiendo el rol que la vida te concede. Saúl fue un tipo clave dentro del desarrollo del cine cubano. Tuvimos momentos muy importantes, como fueron los festivales de Viña y las reuniones del Comité de Cineastas de América Latina en distintos lugares del continente. El ICAI había tenido un director de relaciones internacionales que era muy interesante, un hombre que hablaba muchos idiomas, Saúl Yelin. Y Pastor vino a ocupar el vacío que dejó Yelin dentro del ICAI. Era la única persona que pudo realmente suplantar a Saúl Yelin dentro del Instituto del Cine. Pero Saúl murió, de repente, de un ataque al corazón. Y Alfredo me pidió que lo sustituyera
2 condiciones le puse. La primera fue, Saúl trabaja con 7 personas, porque habla 7 idiomas. Yo nada más que hablo 2, necesito 14. Entonces él me dijo, ok, busca las otras 7. Fue una experiencia única. Pastor era un tipo increíble. Siempre lo fue. Él trabajaba en Relaciones Internacionales del ICAI y me dio la noticia de que estaba invitada al Festival de Cine San Sebastián. Su delicadeza, su amabilidad, su ternura. Yo estaba como que muy asustada, era la primera vez que salía del país. Y yo me vestía, ¿no? Y salía al lobby y tal. Y entonces me decía, ven conmigo y tal. Me ponía una corbata que era la que tocaba, ¿no? Siempre quiso ser de una forma determinada con su personalidad. Quiso ser un hombre elegante, un hombre que tenía cultura, un hombre que tenía relación social. Yo iba a buscar películas y cineastas importantes. Entonces imagínate llegar a Hollywood, sentarte en un bar de un hotel lujoso, porque la gente venía a verte, las estrellas de Hollywood venían a verte. Yo te estoy hablando de Jack Lemmon, de Trick Williams, de Robert De Niro, de qué sé yo, no tengo la lista aquí, se me olvidan los nombres, pero realmente la gente más importante de Hollywood. Me acuerdo que cuando Coppola estrenó Apocalipsis en Cannes, ya Coppola era amigo mío, ya había venido a Cuba antes de hacer Apocalipsis y todo eso. Su ayudante me llama por teléfono y me dice, no, Coppola quiere hacer su primera cena con ustedes los cubanos. Ahí conocí al padre de Coppola, lo cual me permitió traerlo a hacer después Napoleón. Entonces era un momento de muchas gratificaciones, no era solamente hacer cine, uno se sentía en un caldo de cultivo efervescente en ese momento, ¿no? Pastor manejaba esas invitaciones de una forma tan brillante y así fue como él logró integrar y hacer el monstruo del Festival de Cine Latinoamericano que hizo. Porque si llegó a ser tan grande el festival, fue gracias a Pastor Vega. Cuba era un lugar cerrado, estaba el telón de acero en ese momento, y tu papá era como ese aire fresco de aparecer en los festivales, con el pedigrí de ser uno de los cineastas que hablaba de la realidad a su manera, visto a través de su prisma. Y también al empezar a ser el director del festival, me parece que a la gente le interesó la persona y el personaje, y que de esa manera fue que él fue pescando todas estas personalidades que para mí inician la primera etapa de la diplomacia entre Cuba y Estados Unidos. Dado que existía un vacío después de los encuentros, sobre todo de Mérida, que faltaba el lugar, faltaba el espacio, faltaba las condiciones materiales y espirituales para que continuara esta tradición surgida en Viña, que se decidiera hacer el festival en La Habana, no quedaba otro remedio, no había otra alternativa. Pastor en esa época estaba encargado del festival de cine, yo ni siquiera estudiaba cine y para mí era como el ser inaccesible. Para mí la obra más importante de Pastor fue tejer toda la red del nuevo cine latinoamericano. Y fue así como descubrimos que la casa era buena para albergar los sueños de la fundación del nuevo cine latinoamericano. Yo me entero ahora que Pastor tuvo que ver con la fundación del nuevo cine latinoamericano, con la creación de la Escuela Internacional de Cine. Me entero ahora, pero no me sorprende, porque sé que cuesta mucho trabajo el reconocimiento de la labor, de la ayuda, el sacrificio, de la imaginación, del aporte de otras personas que te pueden hacer sombra, que pueden relativamente disminuir tu grandiosa función omnipotente en cada espacio de la vida. Yo creo que eso ha ocurrido en particular en el ICAI. Pastor era el hombre de los contactos con mucha gente del mundo. Y era un hombre que Alfredo necesitaba para esos contactos y para promover y divulgar el festival, el cine cubano, en fin, las relaciones internacionales. La otra condición fue, y continúo haciendo cine, no voy a dejar de hacer cine. Sí, claro, por supuesto.
¿por qué si es un director de cine, por qué tiene que ser un funcionario? ¿No? Es decir, empezando a cuestionarlo. Él, desgraciadamente, para él, y lo sabía, yo hablé mucho con él, era un individuo que estaba consciente del cuestionamiento que se le hacía. Pero él decía, es que yo quiero ser así. Pues me sentía que estaba contribuyendo en algo que tenía un valor realmente importante, enriquecedor. Sí, lo hacía con responsabilidad, tenía dirigir el Festival de Cine, todo eso. Un hombre operativo, eficiente, tenía esa faceta también. Pero nunca estuvo de funcionario en el sentido ese que uno piensa. Si en algún momento tuve la percepción del pastor jefe o dirigente o no sé qué, enseguida la perdí para tenerla del amigo, ¿no? Creo que inevitablemente tenía que haber sacrificado su trabajo como creador, su trabajo como artista. Pero ya llegó un momento en que no podía hacer su obra. Y Pastor, en los años 80 y pico, 86 más o menos, hizo una carta de renuncia porque él no quería seguir haciendo ese trabajo, él quería hacer su obra, porque se estaba perdiendo en los mejores años de su vida y lo que él sencillamente tenía en su cabeza, hacer algunas películas. Pero no le aceptaron la renuncia en ese momento. Por supuesto, seguía haciendo cine como todo el mundo y haciendo el trabajo más o menos que hacía Saúl, no tan bien como lo hizo Saúl siempre, ¿no? Porque Saúl fue un tipo clave dentro del desarrollo del cine cubano, clave en esos años. Cuando él, por ejemplo, hacía una película, casi siempre yo la veía en un preview, no sé por qué o en qué manera él se las arreglaba y yo la podía ver así. Y después me sentaba y me decía, dime todo lo que tú piensas. Y no era una persona que me permitiera salir airosa metiéndole curvas de lo que yo pensaba. Yo le tenía que decir exactamente lo que yo pensaba y por qué. Y quiero decir, de verdad, con todo respeto, que mi papá aguantaba todo lo que yo le decía. Yo en muchísimas ocasiones le digo al iluminador, mira, ilumina este espacio. No, pero dime dónde va a estar la actriz para que la luz le caiga en la pupila. No sé. No, aquí no importa que la luz no le caiga en la pupila. Si vemos su filmografía, a cada película ele está buscando um tema novo, uma nova visão do mundo. O sea, não se apegava a lo que já havia hecho. Oye, con tu padre yo me llevé súper bien evitando. Él era, ya en esa época él estaba muy adiestrado, vamos a decirlo de alguna manera. Y ya él llegaba, me decía, haz lo que tú quieras, después yo vengo y lo regreso. En Habanera, el mensaje del régimen se diluye en la trama. ¿Y dónde está Habanera? ¿Qué pasó con Habanera? Es una pregunta. ¿Qué pasó con Habanera? Nada. Son planes ambiciosos realmente. La censura es una desgracia en cualquier parte del mundo. Y ya sabemos perfectamente que el que paga, manda y censura. Entonces, ¿a quién le va a gustar la censura? A nadie le gusta la censura. Pero él la tuvo que asumir y la tuvo que padecer. Y yo me acuerdo que tu papá, en un momento en la puerta del ICAI, dijo, a mí no me importa que hablen mal de que si yo hago buenas o malas películas, de todas maneras yo voy a seguir haciendo películas. Y yo dije, qué cabrón, yo también voy a seguir la misma. No me importa si las películas son buenas o son malas, a mí lo que me importa es hacer. Con la presencia de los actores, se efectuó la premiere del filme de Pastor Vega, Amor en Campo Minado, primera coproducción del ICRT y el ICAI. Amor en Campo Minado, pedimos allá arriba en el Capri, por libre director de fotografía, ¿te acuerdan? Cámara en mano, todo. Lo bonito del cine es que tenga unidad dramática, que no haya cortes para reaccionar a lo imprevisto, a lograr momentos de una gran intensidad, pero que solo se pueden lograr una sola vez. Si no puedes hacer tomador, y muchas veces no debes ni ensayar. Eso más que nada se busca cuando tú tienes la posibilidad de tener una unidad dramática de tiempo y espacio. Y por lo tanto puedes resolverlo todo en plano secuencia. Un director suave te marca 2 o 3 cosas y te permite a ti viajar. El operador me puede decir, pero ¿cuál es el movimiento? No voy a hacer que se quede de espalda. No, a veces la espalda es más expresiva que el rostro. Lograr esa
esa conducta en los actores, que parezca la vida misma, que sea la realidad misma. Yo me había aprendido el guión, pero me dijo, no, suéltate, improvisa, que a mí me gusta improvisar. No se trata de improvisar así libremente, porque hay que tener propósitos, objetivos, que los actores tienen que lograr en esa escena. Pero como yo los conozco bien, no solamente en el terreno profesional, sino también en el terreno personal a casi todos, pues esas improvisaciones enriquecen mucho la conducta de los personajes, porque se confunde con la conducta de los mismos actores. Y esa mezcla de estilo, de neorrealismo, a mí me quedaba muy cómodo. Por lo menos la experiencia que tengo yo con En el aire, que es una película, que es un poema. Yo la veo desde la distancia, la he vuelto a ver 19, 20 años después. Y es una película muy importante en su filmografía. Está su padre también ahí, el cual lo dirigió desde Justo Vega. Ahora, estimados oyentes, voy a tener el placer de decirles unas décimas del poeta cubano Justo Vega, cuyo título es Mi Todo. Mi todo. Para mi sed invernal, mi mujer es agua pura. Y cuando quiero dulzura, mi mujer es un panal. Cuando necesito sal, mi mujer es un salero. Cuando guarecerme quiero, mi mujer es un capuz. Y cuando reclamo luz, mi mujer es un lucero. Cuando me hace falta vino, mi mujer es un lagar. Cuando necesito andar, mi mujer es el camino. Cuando sembrar determino, mi mujer es el cantero. Así, en un dulce venero de ternura que no muere, mi mujer, porque me quiere, es todo lo que yo quiero. El cantante campesino, hasta el año 1935, fue un cantante bohemio, cantante tipo juglar, que iba de café en café, de pueblo en pueblo, buscándose la vida, cantando y recogiendo. Mi padre fue un guajirito, analfabeto, hasta el día que descubrió la poesía. Porque él siempre contaba cómo llegó un día a la bodega del pueblo a hacer unos mandados y estaba cantando Punto Guajiro Eloy Romero. Él tendría 7, 8 años y dijo, ay, yo quiero hacer eso. Está más que probado que la facultad del improvisador campesino existe. Claro, sabemos que hay opiniones contrarias que niegan en esa facultad. Pero, indudablemente, la facultad del improvisador es innegable. Él lleva las canturías al teatro y le llama concierto para dignificarlo, ¿no? Mi padre nos enseñó a ser rectos, respetar a la gente, respetar a todo el mundo y tratar de ser buenos comunicadores para poder tener buenas relaciones con la gente, y eso nos ayudó mucho. Era como la imagen del patriotismo, una cosa verdaderamente impresionante. Impresionante, don Justo, qué persona tan era como la gente que tiene la estrella en la frente. Mi padre, cuando yo llegaba a dar dinero a la casa, me decía, no, esta casa es mía, la mantengo yo, y el que está dentro de esta casa no tiene que ver nada. Yo hago lo mismo con mis hijos. Ellos están muy contentos, estaban muy contentos, ya se fueron. Pero igual hago con sus vidas. ¿Eso es lo que tú quieres? Para adelante. Esa fue la lección, la única que me dio mi papá. Esa es tu vida, dale. Bueno, lo más duro fue tener a los hijos. Yo podría ser scout de béisbol. Yo sé cuando un niño va a llegar al equipo nacional. Como buen fanático de béisbol, pues sabía mucho y era muy crítico con todo lo que ocurría en el juego. Desde muy pequeño yo siempre recuerdo a mi papá jugando pelota conmigo, y después empecé a entrenar béisbol en serio. Jugué muchas provinciales de entre 11 años y 16. Y recuerdo una de sus visitas a Puerto Rico,
que pasamos una tarde muy agradable. Había un juego de Grandes Ligas en Puerto Rico entre los Marlins de Florida y los Mets de Nueva York. Y aquel entonces el puertorriqueño Roberto Alomar jugaba segunda base de los Mets, que era precisamente la posición que jugaba Pastor cuando jugaba béisbol. Siempre que tenía un chance me iba a ver. Yo de pronto estaba entrenando en el Echevarría y de pronto miraba para allá y veía a mi papá por una rejita mirándome como entrenaba y después seguía. Aquello era muy lindo porque además me incentivaba. Te prometo, abuelo, que voy a hacer el cuarto bate ese que siempre soñaste. El primer recuerdo que yo tengo de mi papá, o la primera necesidad que yo tengo de mi papá, o lo primero que he escuchado ya de una manera más firme, viene por mi hermano Aarón, que yo lo conocí primero y era un niño. Y entonces, en mi mente de niña también, yo soy mayor que él, creo que 4 o 5 años, no me acuerdo. Alguien me dijo que era mi hermano y que yo lo debía conocer. Entonces, como mi mamá y mi papá se separaron cuando mi mamá estaba embarazada de mí, pues yo no había conocido a mi papá. Mi mamá se fue a vivir al Escambray y yo regresé del Escambray cuando tenía 11 años. Entonces, a partir de ahí le digo a mi mamá, oye, yo lo quiero conocer, pero tú tienes 11 años, déjame organizar yo una cita. Y le digo, no, dame su teléfono que yo lo voy a llamar. Y el día que yo le pasé la llamada, yo pensaba que era Lili Rentería, le dije, Pastor Lili. Yo no sé si él pensaba que era una broma o no, pero bueno, él me salió. Y yo le digo, hola papi, mira, yo soy Lili, tu hija, y te quiero conocer. Y entonces él actuó con toda la naturalidad con la cual yo también le estaba haciendo este pedido. Él respondió igual. Ahí no hubo drama, ahí no hubo reclamo, ahí no hubo lágrimas ni nada. Ahí hubo esta conversación tal cual te la estoy contando. Y cuando salió, pero salió así de mudado, dice, era Lili. Digo, sí, yo lo sé. Lili, mi hija, Lili Vega. Y yo me quedé también así, yo le decía, mentira, sí, es Lili Vega. Como a la caída de la tarde, yo crucé la calle y miré así todas las mesas del Carmelo. Y entonces vi a un señor que estaba en la mesa de la esquina que me hizo así con la mano. Y llegué y era él, ya me dio un beso, nos sentamos y nos pusimos a hablar de la vida, de mi escuela, de mi familia. Y él estaba como muy contento de encontrarme de esa manera. A Lili la he visto menos, porque, bueno, nunca ha trabajado conmigo. Vive en otro país. No la he visto, a pesar de que hace mucho teatro, pero no hemos coincidido. La madre ha hecho muy buenas puestas en escena con ella, pero yo no las he visto. Pero sí la siento realizada, la siento muy buena madre, la siento muy cerca de mí todo el tiempo. Y recuerdo que él se asombraba mucho de lo linda y lo espigada que estaba Natalia, ¿no? Y con Samuel, que en aquel momento tenía 10 años, y pues yo quería despertar en él su amor por el cine y todo esto. Ellos tenían unas pequeñas conversaciones sobre ese tema en las pocas veces que lo vio en Cuba. Cada vez que yo le pedía a mi papá poder trabajar con él en teatro, él me decía, no estás preparado. Y entonces él solo un día me dice, estoy preparando una obra de teatro bastante polémica, La Noche de los Asesinos, de Pepe Triana. Irán era el protagonista, además. Y fue muy bien, muy bien. Irán tuvo mucho éxito con eso. Y a mí me satisfizo mucho también. Fue una experiencia maravillosa porque él sabía cómo tener el control entre hijo y actor que trabaja para él. Y era muy exigente, sobre todo con la letra. Él no solo dirigía, sino que preparaba de comer todas las tardes. Fue bonito.
Frente a ellos yo tengo la impresión de que han cumplido todavía medias, que todavía no han expresado, llegado a realizar lo que pueden potencialmente llegar a ser, ¿no? Me despertaba a las 3 de la tarde después de una madrugada esa de fiesta. Me decía, no te despiertes todavía, sin embargo son las 3 de la tarde. Qué lindo, ¿no? Bueno, Herón se ha ido construyendo poco a poco. Hizo muy buen trabajo en Amanda, muy buen trabajo en Retrato de Familia, muy buen trabajo ahora en esta telenovela. Dime la verdad, mijo. ¿Tú tienes algo que ver con el mensaje ese que le mandaron a tu hermano por el celular? Claro que no, mamá. ¿Usted me conoce? Si no fuiste tú, ¿quién pudo ser? A eso de los 16 años yo dejé de jugar pelota y él como que se frustró un poquito, me dijo, coño, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú eres bueno, sigue. Y yo, bueno, papi, imagínate, ya no quiero jugar más béisbol, ahora quiero ser actor. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí te hablo de la libertad que siempre nos dio para que nosotros seamos o hiciéramos lo que quisiéramos hacer en la vida. Y me dijo, bueno, si no quieres jugar más béisbol y quieres ser actor, allá tú. Creo que potencialmente es un actor de mucha fibra, de mucha capacidad, pero todavía falta mucho. Aarón ha hecho muy buenos trabajos, no sé, hizo 2 trabajos que me conmovieron mucho. El último poeta, un documental corto, con Luis Gómez allá en Cienfuegos, que realmente me tocó profundamente. Llegó la fiesta, llegó Bam Bam, que ya es un largo que sí me parece una película muy cubana, muy adentro de nuestras personalidades, y que yo nunca hubiera hecho. Eran la familia del cine cubano, era el paradigma de lo que es una familia de cine en Cuba. Les dejó el encanto, viejo. Les dejó el encanto. Cada uno de ustedes de una manera diferente, absolutamente diferente. O sea, lo que es haberlos logrado diferentes. Ya eso es maravilloso. Los logró diferentes y orgullosos de la individualidad de cada uno. Y les dejó amor. Amó a todos y todos lo amaron. Eso es suficiente. Que vivan su propia vida. Como Godard, vivir su vida. Dignidad, lucidez, propósito. No son lecciones, son hechos que nos permiten vivir en paz con el entorno. Sufrí mucho en ese sueño, porque yo estaba sentado en un festival de cine, pero entonces había fiestas por allá, había un bar por allá, y todos ustedes pasaban, y yo amarrado, yo no podía ir a la fiesta, yo no podía participar de nada, y además no podía hablarles, y ustedes me miraban y se iban. Todos los amigos, y algunos enemigos también. Pisotear los sueños es algo monstruoso. Y cuando no los hemos pisoteado nosotros mismos, nos los pisotean. Eso es algo verdaderamente monstruoso. Y es una herida que no se cura con nada. Empecé en el 80 hasta que renunció a sus funciones en el ICAI de director del Festival de Cine. Él era una gente realmente reservada y no todo me lo comunicaba, pero yo al fin me enteré de muchas cosas que pasaron en ese momento. Pastor no renunció en ese momento, sino tuvieron que utilizar la renuncia de unos años atrás. Pero yo creo que Pastor tenía una cosa, que era la transparencia. Era un tipo que no se vendía ni compraba. Un hombre íntegro. Para mí Pastor adquirió un valor diferente cuando ya no fue director del festival. O sea, humanamente nos acercamos mucho ahí. Él pagó también costos por su mirada, su manera de pararse frente a la vida.
Pastor lo que quería era hacer cine. Y siento que de alguna manera sufría con el tiempo que sabía que iba perdiendo, dedicándole a relaciones internacionales. Yo sé que el Festival de Cine le dio muchas alegrías, pero también muchas tristezas, muchas molestias. Pero así es la vida, o sea, y creo que él veía eso como el desarrollar de la vida. Yo creo una cosa fundamental, que fue lo que le dijo Matías Gómez. Y solamente de premio le ofrezco el placer del sacrificio y la ingratitud de los hombres. Siempre tuviste claro que la obra te salvaría de todas las tempestades. Por eso insistías en hacer tus películas. Por eso siempre estabas haciendo un proyecto o tenías miles por hacer. Hubo generaciones que perdieron su enganche con el movimiento cinematográfico y aún ahora el movimiento cinematográfico está disperso. Lo sentí siempre preocupado por el cine, lo sentí siempre preocupado porque la gente hiciera cine. Con Pastor se hablaba pocas veces de otra cosa, al menos yo hablaba pocas veces de otra cosa. Me gustas mucho, Carmen. Tú eres la mujer que siempre yo estaba buscando. Me dio no solamente la oportunidad en El aire, sino después también en Vida Paralela, que es una película quizás más preparada o más estructurada. Y yo creo que cualquier escritor o guionista le hubiera encantado tener a alguien un director que lo protegiera y lo adoptara, ¿no? Eso era una de las cosas que hacía él con sus guionistas. Adoptar, proteger y sumar a la familia. Eso me parecía increíble. Tuve la oportunidad de discutir con él muy atrevidamente y con Zoe el guión de Vidas Paralelas. Disculpe, pero yo no lo he visto usted antes. Eso es una de las cosas bellas que tiene Pastor, que oía a la gente, y oía a la gente joven. Muchacha, ¿pero qué tú haces aquí? ¿Te quedaste? Yo creo que cuando los creadores expresan dudas, emocionalmente llegan mucho. Es una película que está muy cargada de amor y de dudas, ¿no? Era un cineasta muy terco, que siempre hacía unos proyectos absolutamente particulares. Su cine de Pastor tiene un sello inconfundible. Una película que complazca será traición. Su deber primero es la irritación, la agitación de todos los valores y moldes establecidos. Y entonces me miró y me dijo, ¿te gustaría ser un personaje de una clarividente? Esta es la psicóloga chismosa, ella está la brujera. ¿Y este quién coño es? Un momentico, señor, un momentico. Ustedes fueron los que armaron el enredo eso con mi mujer. Mira, aquí el único que armó el enredo fue usted, con su cabronada. Coño, ¿qué pasa esto en un hospital como este, caballero? Por mi madre que se va a enterar el director, coño, y hasta el ministro. ¡Ay, qué miedo! Brujería de la rejeira, caballero. Hace poco volví a ver Las profecías de Amanda y vuelvo a considerar que Pastor es uno de los grandes cineastas y perturbadores sociales de este país. Y el cine es perturbación. Bueno, yo estoy haciendo todo lo posible porque le guste, porque lo inquiete, porque se provoque un cierto tipo de polémica, que circulen estas ideas, que son bastante inquietantes, en la mayoría de la población. Es lo que quiero hacer. No estoy tratando de hacer una película de élite, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Una película que cale profundamente en la gente de la vida cotidiana. Mira, este programa sale al aire porque hay mucha gente que tiene derecho a esa información. Ya en esa época tenía un poco más de entrenamiento actoral y podía abordar un personaje con más conciencia. Creo que fue Profecía de Amanda, ahí pude construir un personaje con él, pudimos hablar de actor a director. Pienso que es una película de grandes personajes y de pequeñas apariciones, ¿no? O sea, todos los personajes que están alrededor de Amanda son personajes importantes, son personajes que marcan, que le marcan algo en su vida, pero realmente son apariciones muy pequeñas, ¿no? Y hemos tenido la suerte que lo han hecho grandes actores, ¿no? La primera sensación que tuve realmente cuando el guión estuvo prácticamente terminado fue, ¿cómo será esto? ¿A qué me estoy enfrentando? Yo creo que yo veía ciertas amenazas sociales, ciertas advertencias sociales que la gente no veía. La gente lo que estaba en una especie de festín de júbilo porque podía por primera vez hablar de su ideología, de su afición por la religión. Rueda, sonido.
Silencio afuera. ¿Y cuándo? Vamos. Acción. Ay, sí, pero ¿cómo usted sabe todo eso? Ay, Tere, por tu madre, ayúdame. A buena le vas a preguntar si ese es peor que tú. Estás andando con 2 hombres al mismo tiempo, ¿verdad? Juan Carlos, recoge agua. Que están a quitar el motor. El personaje de Herón también, que es muy, para mí muy duro. Ese personaje me gusta mucho. Me daba mucho dolor, porque creo que tiene que ver con la no solución de los problemas cubanos, que es las personas dependiendo de otras personas que no pueden resolver ninguna cosa. Teníamos muchos proyectos juntos. Teníamos 2 películas, ya, con guión y todo hecho, que hubiesen cambiado mi carrera para toda la vida. Todavía tengo ganas de interpretar esos 2 personajes. Pero bueno. El ICAI contaba con 3 proyectos presentados por mí y que no era posible realizarlo por una razón o por otra. O por falta de financiamiento o por falta de voluntad del ICAI, porque creo que también eso es un escollo. La última vez que había a Pastor lo vi en México y él esa noche estaba muy triste y era porque su hijo Aarón se había quedado en Puerto Rico. Quizás era tan revolucionario que a estas alturas no sería revolucionario, no estaría con la revolución, porque no estaría de acuerdo con las cosas que están pasando y que han pasado entre estos años. Por un problema de honestidad. Pastor creía en lo que hacía no solamente como realizador, sino en lo que hacía como funcionario dentro del gobierno de Cuba. Él creía que lo que estaba haciendo era bueno, que lo que estaba haciendo era válido. Él no era un oportunista. Yo creo que todos tuvimos fe. Todos creímos profundamente. Todos entregamos el corazón, la vida, nuestras fuerzas, nuestras energías. Con el alma, realmente, y de verdad, y desnudos de toda pretensión y desnudos de todo interés. Eso fue una generación. Si eso no hubiera sido así, no hubieran hecho ninguna revolución en ningún lugar del mundo. Yo creo que hay que recuperar las cosas que se perdieron, que volvamos a discutir, que volvamos a hacer un cuerpo único, que tendrá a su izquierda, su centro y su derecha, por supuesto, como todo ser vivo, como todo organismo vivo, que los jóvenes no pasen tanto trabajo para hacer un cine nuevo, que vengan nuevas visiones, nuevas concepciones, que nos digan superados, viejos, cabrones, o que nos respeten, no sé. Bueno, tú sabes que yo empecé en el teatro, pero empecé en el teatro porque no había cine. Y he vuelto al teatro porque no hay cine. Y cuando él me hablaba de su parte teatral, digámoslo así, yo lo veía como un juego. ¿Qué pasa? El cine, basta que tú logres lo que quieres una sola vez y ya está ahí en la cámara. Pero en el teatro tienes que lograrlo todos los días, en cada función. Requiere otra técnica y requiere que cada noche haya una motivación nueva. Ahora que han pasado tantos años, pienso que esa es una característica muy importante del teatro, que sea así, como un juego, como un disfrute, y que no tiene que tener tampoco ese peso tan denso ni tan grave sobre el pecho de uno, ¿no? No, el teatro es mucho más hermoso que todo el cine y que toda la televisión, por supuesto, pero es efímero, y eso es lo que me duele. Tú no has visto mis puestas en escena, no te las puedo enseñar, pero te puedo enseñar la película que quieras ver.
Yo creo que se nos fue en un momento que hubiera sido muy importante en la vida, porque ya empezaba de alguna manera mi madurez como artista, como directora, como maestra. O sea, yo empezaba a interesarme por un camino ya de una manera más firme. Y me hubiera encantado compartir todo eso con él, ¿no? Foi um dia muito triste, pero não me gostaria de falar disso agora. Eu e minha mulher choramos muito. Isso. De mis mais entranháveis amigos que tuve em minha vida. Los dos, la pareja querida, Deise y Pastor. Este es un carajo íntegro. Y así murió el Pastor. Y yo creo que es una suerte del ser humano morir como te desarrollas, en lo que crees. Trabajaste toda tu vida para una cosa, para algo. Y me voy de esta vida pensando en que no perdí mi tiempo. Y yo creo que ese es el gran logro del ser humano. Yo creo que mi manera de honrarlo fue que cuando ya él desapareció físicamente, trabajamos con Deise en este monólogo y fue muy emotivo ese trabajo con ella porque de alguna manera, a la vez que me acercaba a ella y me acercaba a mis hermanos y me acercaba a papi todo el tiempo, ¿no? Salió lo de Jorge. Martita me lo llevó a la casa. Ok. Hola. Me dijo que iba a salir el domingo, le digo, Jorge, este domingo. Me dejó a mi mamá a cargo mío. Algo que hago con mucho amor. Aquí estoy llegando al teatro de la Universidad de Puerto Rico. Estoy feliz. ¡Uy! Esto sí me gusta. A mí el teatrico me gustaba, pero ¿qué? Lo extraño todos los días de mi vida. Desde hace 16 años que se fue. Ay, aquí estoy con Lola. Lola, Sí, como es me ha un ayudado, honor. como me ha ayudado Lola. Es un honor. Y estamos aquí. Y ya tengo ganas de llorar, así que me voy a ir a comer un revoltillito. Porque yo sé que las lágrimas vendrán después. Eso es vino, no falla. Estamos yendo en busca de Irancito Vega. Les presento a mi hijo más chiquito que acaba de llegar de México a ver en mi función. ¡Qué emoción! ¡Dios mío! Nos podemos a la salida. Esta velita te la pongo a ti, Pastor Vega, para que me acompañes esta noche en esta función. No, hay muchas cosas que total, es para hacer un libro de anécdotas y de situaciones y de millones de problemas. Por eso te dije que una hora no alcanzaba. Pero yo sí creo que nadie aprende en cabeza ajena. Y además hace muy bien en no aprender en cabeza ajena. Cada cual tiene que tener su propia vivencia, su propia experiencia y su propio camino. Y se lo abrirá de acuerdo a su talento, a su energía, a sus posibilidades, a su inteligencia, a su cultura, no sé. Y las lecciones que las dé la pantalla. Si alguna sirve, bueno.
tú